geometría analítica en el plano. Vamos a hablar de la ecuación vectorial de la recta. Definimos una recta R como el conjunto de los puntos del plano alineados con un punto P y con una dirección dada V. Según vemos en la figura, tenemos el sistema de referencia OUV en el plano. Entonces tenemos un punto conocido de la recta P, X sub 1, Y sub 1 y el vector director V. Cualquier punto X de componentes genéricas X e Y vendrá determinado de una manera que vamos a designar ahora. Si P es el punto X sub 1, Y sub 1, un punto de la recta R, el vector Px tiene igual dirección que V, luego es igual a V multiplicado por un escalar. Por lo tanto, podremos poner que el vector Px es igual a K por V, siendo K un número real. Pero si observamos la figura, el vector Px es igual al Ox menos el Op. Y Ox menos Op ha de ser igual a K por V, que era precisamente Px. Entonces despejamos Ox y será igual a Op más K por V. Escrito componente a componente sería Ox, pues ya sabemos que son las componentes del origen menos las del extremo. Es decir, x menos 0 y menos 0, igual a OP. P era el punto X sub 1, Y sub 1, y O es el origen de coordenadas, por lo tanto sería también las componentes del extremo menos las del origen. X sub 1 menos 0, Y sub 1 menos 0, más K por las componentes del vector V, que será conocido, y será V sub 1 y V sub 2. Esta ecuación aquí designada es la ecuación vectorial de la recta. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Una recta pasa por el punto A, menos 1, 3, y tiene un vector director V de componentes 2, 5. Escribir su ecuación vectorial. Bien, vemos en la figura que establecemos el vector U, 2, 5 y el punto A, menos 1, 3. Por ahí pasa la recta R, que como vemos en la figura es paralela al vector U. Entonces la ecuación vectorial vendrá dada de la forma. Según hemos dicho en la diapositiva anterior, x, y será igual a las componentes del punto menos 1, 3 más una constante k por el vector director 2, 5. Vamos a hablar ahora de las ecuaciones paramétricas. A partir de la ecuación vectorial, que recordamos era x, y igual a x sub 1, Y sub 1 más k por v1, v2, realizando las operaciones indicadas, tendríamos que x, y es igual a un nuevo vector que sería la suma de las primeras componentes. La primera, es decir, x sub 1 más k v sub 1, y la segunda, la suma de las segundas, es decir, y sub 1 más k v sub 2. Igualando entonces estos vectores, primera componente igual a primera, segunda igual a segunda, se desdobla y nos quedaría x igual a x sub 1 más k por v sub 1 e y igual a y sub 1 más k por v sub 2. Estas son las llamadas ecuaciones paramétricas, en donde tanto x sub 1 como y sub 1 es un punto conocido de la recta. Los números que van multiplicando a la constante k, al parámetro k, son las componentes del vector director, y el parámetro k, a medida que se va moviendo, vamos obteniendo los infinitos puntos x e y de dicha recta. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Sea una recta que pasa por el punto A, menos 1, 3, y tiene como vector director el 2, 5, y vamos a escribir sus ecuaciones paramétricas. La situación gráfica es la misma del caso anterior, lo que pasa que vamos a expresar la misma recta, pero de otra manera. Entonces, x será igual a la primera componente del punto, menos 1, más la primera del vector 2 por el parámetro k, e y será igual a la primera componente del punto 3 más la segunda del vector 5 por el parámetro k. Hablamos ahora de la ecuación continua. Si de las ecuaciones paramétricas despejamos el parámetro k, recordamos que las ecuaciones paramétricas eran x igual a x sub 1 más kv1
e y igual y sub 1 más kv2. Despejamos, como decimos, de ambas el parámetro k, y de la primera será igual a x menos x sub 1 partido v sub 1, y de la segunda será igual a y menos y sub 1 partido por v sub 2. Si igualamos, puesto que k es la misma en ambas, nos quedará x menos x sub 1 partido v sub 1 igual a y menos y sub 1 partido por v sub 2, que es la conocida como ecuación en forma continua de la recta. Si el coeficiente de la x y de la y vale 1, como nos indica la fórmula, los valores de x sub 1 e y sub 1 responden a las componentes de un punto de dicha recta, y además el vector v1 o v2 será el vector director. No así ocurre si la x y la y no tienen de coeficiente 1, en cuyo caso habríamos de manipular el enunciado, como veremos en algún ejercicio en particular. Vamos a ver el mismo ejemplo que estamos utilizando, pero para expresar la ecuación de la recta que pasa por el punto A menos 1, 3 y tiene como vector director v 2, 5, la vamos a expresar la ecuación en forma continua. Bueno, pues será x menos la componente del punto, es decir, x menos menos 1, partido primera componente del vector, que es 2, igual a y menos la del punto, que es 3, partido la segunda componente del vector director. La situación gráfica es la misma que en los casos anteriores. Vamos a analizar ahora la ecuación punto pendiente. ¿Qué es pendiente? Pues la pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje o x. Si ahí observamos la figura, tenemos la recta R, tenemos dos puntos, el P sub 1, X sub 1, Y sub 1 y el P sub 2 de componentes X2 y sub 2. Y entonces observamos el triángulo rectángulo S de la figura, y la tangente del ángulo alfa será precisamente el cateto opuesto, que es Y sub 2 menos Y sub 1, partido por X sub 2 menos X sub 1. Como hemos dicho por definición, la pendiente, dado el ángulo, será la tangente del ángulo alfa, y dado el vector director de la recta, será la segunda componente v sub 2 entre la primera, v sub 1. La pendiente, dados dos puntos, como hemos dicho, se la llama m y será y sub 2 menos y sub 1 entre x2 menos x sub 1. Si el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje OX es agudo, la pendiente es positiva y crece al crecer el ángulo. Sin embargo, si el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje OX es obtuso, como observamos en la figura, la pendiente es negativa y decrece al crecer el ángulo. Vamos a analizar la ecuación punto pendiente de la recta. Partiendo de la ecuación en forma continua, que era x menos x sub 1 partido v sub 1 igual a y menos y sub 1 partido v sub 2, podemos multiplicar en cruz y quitando denominadores nos quedará x menos x sub 1 por v sub 2 igual a y menos y sub 1 por v sub 1. Despejamos y menos y sub 1, y con lo cual el v sub 1 que está multiplicando pasará al otro lado dividiendo, y nos quedará y menos y sub 1 igual a v sub 2 partido por v sub 1, que multiplica a x menos x sub 1. Y entonces, como el cociente v sub 2 entre v sub 1 es precisamente la pendiente de la recta, se obtiene la ecuación y menos y sub 1 igual a m, que multiplica a x menos x sub 1, en donde x sub 1 e y sub 1 son las componentes de un punto conocido de dicha recta y m es la pendiente conocida de dicha recta. Veamos un ejemplo de inmediata aplicación de lo anterior. Vamos a considerar una recta que pasa por el punto A menos 1, 3 y tiene un vector director, el v 2, 5. La situación gráfica es la misma que venimos analizando en los ejemplos anteriores, pero vamos a escribir en esta ocasión, la ecuación punto pendiente. Y entonces sería y menos la y del punto, que es 3, igual a la pendiente, que es la segunda componente entre la primera del vector director, que multiplica a x menos la del punto. Es decir, y menos 3 igual a 5 entre 2, que multiplica a x más 1. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A menos 2 menos 3 y B 4, 2.
Bien, observamos la situación gráfica y entonces vemos que la pendiente va a ser la y del punto B menos la y del punto A partido por la x del B menos la x del A. Es decir, 2 menos menos 3 partido por 4 menos menos 2, o sea, 5 sextos. Y, por tanto, podemos escribir la ecuación en la forma punto pendiente, tomando pues como punto, bien podríamos tomar el A o el B. En esta ocasión hemos tomado el A y sería y menos la y del punto, es decir, menos menos 3, por lo tanto, y más 3, igual a la pendiente que acabamos de sacar, que es 5 sextos, que multiplica a x menos menos 2, o sea, a x más 2. Otro ejemplo, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A menos 2 menos 3 y que tenga una inclinación de 45 grados. Eso nos quiere dar a entender que la pendiente es la tangente de 45 y por lo tanto vale 1. Y entonces sería y menos la y del punto, que es menos 3, o sea, y menos menos 3, igual a la pendiente, que es 1, por x menos menos 2, que sería por x más 2. Veamos ahora la ecuación general de la recta. Partimos de la ecuación en forma continua, que era x menos x sub 1 partido v sub 1, igual a y menos y sub 1 partido por v sub 2. Quitando denominadores, es decir, multiplicando en cruz, se obtiene que x menos x sub 1 por v sub 2 es igual a y menos y sub 1 por v sub 1. Y entonces, quitando paréntesis, nos quedaría v sub 2 por x menos v sub 2 por x sub 1 igual a v sub 1 por y menos v sub 1 por y sub 1. Transponemos los términos y lo pasamos todo al primer miembro, reordenando, con lo cual nos queda v sub 2 por x menos v sub 1 por y más v sub 1 por y sub 1, porque ha pasado al miembro de la izquierda, y menos v sub 2 por x sub 1 igual a 0. Entonces hacemos a mayúscula igual a v sub 2, b mayúscula igual a menos v sub 1 y c mayúscula igual a v sub 1 por y sub 1 menos v sub 2 por x sub 1. Con lo cual obtenemos una ecuación de la forma ax más bi más c igual a 0, que esta expresión recibe el nombre de ecuación general o implícita de la recta. De esta forma se acostumbra a dar la respuesta cuando se pide la ecuación de una recta. Las componentes del vector director, cuando viene expresada de esa forma, van a ser v igual a menos b, es decir, menos el coeficiente que lleve la y, coma, a. Y la pendiente de la recta va a ser menos a partido por b. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A1, 5 y tiene como vector director el menos 2, 1. Observamos la situación gráfica y entonces sería la recta en forma continua x menos 1, que es la componente x del punto, partido primera componente del vector director, que es menos 2, igual a y menos 5, que es la segunda del punto, partido por la segunda del vector director, que es 1. Si multiplicamos en cruz nos va a quedar x menos 1 igual a menos 2y más 10. Pasamos todo al primer miembro, con lo cual nos queda la ecuación escrita en la forma general, x más 2y menos 11 igual 0. Continuamos con un ejemplo en el que nos dan otra serie de datos y nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A1, 5 y tiene como pendiente m igual a menos 2. Bien, escogemos la ecuación en la forma punto pendiente y sería y menos la y del punto, que es 5, igual a la pendiente, que es menos 2, que multiplica a x menos la x del punto, que es 1. Quitamos paréntesis y quedaría y menos 5 igual a menos 2x más 2. Pasamos todo a la izquierda y nos queda la ecuación escrita en forma general 2x más y menos 7 igual 0. Analizamos ahora la ecuación de la recta en forma implícita. Pues en la ecuación general de la recta, que era de la forma ax más bi más c igual a 0, despejamos la y, se obtiene la ecuación explícita de la recta. Y entonces será y igual a menos a partido por b por x menos c partido por b. Es decir, será una expresión de la forma y igual a mx más b. El coeficiente de la x, es decir, m o menos a partido por b, es precisamente la pendiente de la recta. El coeficiente de la x cuando está despejada la y.
Y al término independiente B se le llama ordenada en el origen de una recta, siendo el punto 0B el punto de corte con el eje OI. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Hallar la ecuación en forma explícita de la recta que pasa por el punto 1, 5 y tiene como pendiente m igual a menos 2. Bien, pues escribimos la ecuación de la recta en la forma punto pendiente y menos la del punto que es 5 igual a la pendiente menos 2 que multiplica a x menos el punto que es 1. Quitamos paréntesis y quedaría y menos 5 igual a menos 2x más 2 y despejamos la y, con lo cual y es igual a menos 2x más 7. Como vemos, la pendiente es menos 2 y la ordenada en el origen, si lo pidieran, es 7, es decir, que pasa por el punto 0, 7. Ecuación de la recta en forma segmentaria. Supongamos que conocemos la recta que vemos en la figura, en donde conocemos el punto P que pasa por el P, 0 y el punto Q que pasa por el 0, Q. Como vemos, son la abscisa y la ordenada en el origen respectivamente. Entonces la ecuación en forma segmentaria tiene la expresión x partido por P más y partido por Q igual 1. Vamos a ver la ecuación normal de la recta. Observamos la recta R, de la que conocemos un punto P de componentes x sub 1 y sub 1 con el en vector de posición OP, o P pequeña con una flecha arriba. Y después cualquier punto genérico x de componentes x e y con el vector de posición x pequeña con flecha. El vector n va a ser un vector perpendicular al px, director de la recta. Por lo tanto, el vector n por px, si es que efectivamente forman un ángulo de 90 grados, el producto escalar vale 0. Luego n por p por x es igual a 0. ¿Y eso qué significa? Pues significa que n por, vamos a ver, el vector px son las componentes de x menos las de p, y eso es igual a 0. Pero el vector n es de componentes a, b, y el vector x menos p tiene por componentes x menos x sub 1 por y menos y sub 1 igual a 0, lo cual quiere decir que a, primera por x menos x sub 1 más b por y menos y sub 1 es igual a 0. Vamos a ver la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Gráficamente nos situamos y tenemos el punto A de la recta conocido, x sub 1 y sub 1, y el punto B de componentes x sub 2 y sub 2. Esos dos puntos son de la recta y un vector director de dicha recta será precisamente el vector v igual a AB, cuyas componentes van a ser v sub 1 igual a las del extremo menos las del origen, es decir, x2 menos x sub 1, y v sub 2 igual, por el mismo motivo, y sub 2 menos y sub 1. Sustituyendo esos valores en la forma continua nos queda la ecuación x menos x sub 1 partido por x sub 2 menos x sub 1 igual a y menos y sub 1 partido por y sub 2 menos y sub 1, en donde x sub 1 e y sub 1 son las componentes de uno de los puntos conocidos de la recta, del A, y x2 y 2 las componentes del B. X e y son los puntos genéricos de dicha recta. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, 1, 3 y B, 2, menos 5. Como veis en la figura, será la recta dibujada en rojo. Bien, establecemos la fórmula de la ecuación de una recta que pasa por dos puntos y será x menos el del A, por ejemplo, o sea, x menos 1 partido 2 menos 1 igual a y menos el del A, y menos 3 partido menos 5 menos 3. Bien, se opera, el menos 5 menos 3 es menos 8 y el 2 menos 1 es 1 y se multiplica en cruz, con lo cual nos quedará menos 8x más 8 igual a y menos 3. Pasamos todo al segundo miembro y quedaría 8x más y menos 11 igual a 0, que es la ecuación de la recta pedida. Vamos a hablar de las rectas paralelas a los ejes. En primer lugar, analicemos las rectas paralelas al eje OX. Una recta paralela al eje OX y de ordenada en el origen B se expresa mediante la ecuación y igual a B, puesto que la pendiente sería B menos B partido por n menos 0, y eso es igual a 0. Por lo tanto, el punto es el 0b y quedaría la ecuación de la forma igual a 0 por x más b, es decir, igual a b.
Sin embargo, las rectas paralelas al eje OI, una recta paralela al eje OI corta al eje OX en el punto A0 y entonces se expresará mediante la ecuación x igual a A, puesto que la pendiente será n menos 0 partido por a menos a y nos quedaría n entre 0 que no pertenece a los números reales. Por lo tanto, la ecuación, repito, de una recta paralela al eje OI es de la forma x igual a como nos indica la figura. Vamos a analizar un ejemplo. En primer lugar, las rectas paralelas al eje OX. Entonces, supongamos la recta y igual a 4, será una recta que pasa tanto por el punto 0, 4 como, por ejemplo, por el punto 6, 4. Con lo cual la pendiente sería 4 menos 4 partido 6 menos 0. Y eso es igual a 0 partido 6, es decir, 0. Por lo tanto, sabemos que la pendiente es 0 y además que pasa por el punto 0, 4. Luego la ecuación de la recta sería y igual a 0 por x más 4, es decir, y igual a 4. Con respecto a las rectas paralelas al eje OI, supongamos la recta x igual a 3. Entonces, dicha recta pasa tanto por el punto 3, 0 como, por ejemplo, por el punto 3, 4. Con lo cual la pendiente sería 4 menos 0 partido 3 menos 3. Y eso es igual a 4 partido 0 y como la división por 0 no está definida, la pendiente no es ningún número real. Por lo tanto, la recta va a ser x igual a 3. A continuación analizamos los ejes de coordenadas. En la figura vemos el eje OX, que va a ser aquel que tiene por ecuación y igual a 0, y el eje OY, que es aquel que tiene por ecuación x igual a 0. Los puntos que pertenecen al eje OX tienen como característica que su segunda coordenada siempre es 0. Por lo tanto, la ecuación es esa, y igual a 0. Los puntos que pertenecen al eje OY tienen como característica, todos ellos, que su primera coordenada es 0. Es decir, la ecuación del eje OY será, por lo tanto, x igual a 0, como indicamos en la figura. A continuación vemos el ángulo que forman dos rectas. Ahí vemos la recta R con vector director V y la recta S con vector director U. El ángulo que forman está designado en la figura por alfa. Y se llama ángulo de dos rectas entonces al menor de los ángulos que forman ellas. Se pueden obtener a partir, en primer lugar, de sus vectores directores. El coseno de alfa será igual al producto escalar, es decir, primera componente por primera más segunda por segunda, partido por módulo de u y por módulo de v, que es la raíz cuadrada de u sub 1 cuadrado más u sub 2 cuadrado, y por la raíz cuadrada de v sub 1 cuadrado más v sub 2 cuadrado. Y en segundo lugar también se puede calcular por medio de sus pendientes. La tangente de alfa será el valor absoluto de la pendiente m sub 2 menos m sub 1 partido por 1 más m sub 2 por m sub 1. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Calcular el ángulo que forman las rectas R y S, sabiendo que sus vectores directores son u menos 2, 1 y v 2 menos 3. Observamos en la figura y entonces vamos a realizarlo mediante el coseno del ángulo que forma esos vectores directores, y para ello nos basamos en la definición del producto escalar. Por lo tanto, despejando sería el coseno de alfa igual al valor absoluto del producto escalar de esos dos vectores de u por v, es decir, menos 2, 1 por 2 menos 3, partido por el producto de los módulos, que sería la raíz cuadrada de 4 más 1 por la raíz cuadrada de 4 más 9, es decir, la raíz de 5 por la raíz de 13, con lo cual nos quedaría igual a el valor absoluto de menos 7 partido por la raíz de 65, y eso da 0,868. Bien, por medio de la calculadora, alfa será el arco cuyo coseno vale 0,868. Si miramos en la calculadora, como digo, nos da que es 29 grados 44 minutos. Vamos a ver otro ejemplo. Las rectas R y S se cortan en un punto A, que es vértice de un triángulo obtusángulo en A. Hemos de determinar dicho ángulo A de ese triángulo. La recta R va a ser la ecuación de la forma x menos 1 partido 2 igual a y partido 3. Y la recta S de la forma x partido 1 igual a y menos 2 partido menos 2. Por lo tanto, el vector director de la recta R es el 2, 3 y el vector director de la recta S es el 1 menos 2, ya que la x y la y en la forma continua llevan de coeficiente 1.
Por lo tanto, el coseno del ángulo que forman esas dos rectas será el valor absoluto del producto escalar, es decir, 2 por 1 más 3 por menos 2, dividido entre la raíz cuadrada del módulo del primero, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, por el módulo del segundo, 1 al cuadrado, la raíz cuadrada, perdón, de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Con lo cual nos queda que el coseno de alfa es igual a 0,49614. Entonces descubrimos que alfa son 60 grados 15 minutos aproximadamente, y con lo cual el ángulo A será 180 menos 60 grados 15 minutos, es decir, 119 grados 45 minutos. Hablamos de las rectas paralelas y perpendiculares. En primer lugar, rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si tienen el mismo vector director o la misma pendiente. Observamos la figura, la recta R con el vector director U y la recta S, que es paralela a la anterior, con un nuevo vector director V. Entonces, para que ambas rectas R y S sean paralelas, o bien U es igual a V, o bien hay proporcionalidad entre las componentes de ambos vectores, es decir, U1 es a U2 como V1 es a V2, o bien hay proporcionalidad entre los elementos de la ecuación general, es decir, A1 es a B1 como A2 es a B2, o también se puede decir que las pendientes son iguales, es decir, M sub R es igual a M sub S. Otra manera de verlo es, suponiendo la ecuación general de la recta R AX más BI más C igual a 0, la recta S será de la forma AX más BI más otra constante K igual a 0. Entonces, los vectores V sub R y V sub S van a ser iguales y serían la primera componente menos B, es decir, el coeficiente de la Y cambiado de signo, y la segunda componente es el coeficiente de la X. Analizamos ahora rectas perpendiculares. Van a ser aquellas que formen 90 grados o también que sus vectores directores formen un ángulo de 90 grados. Bien, pues si dos rectas son perpendiculares, tienen sus pendientes inversas y cambiadas de signo. Es decir, la M de la recta S, la pendiente de la recta S, ha de ser igual a menos 1 partido por M sub R. También se puede decir que dos rectas son perpendiculares si sus vectores directores, como podemos ver en la figura, son perpendiculares y por lo tanto el producto escalar ha de ser igual a 0. Es decir, el producto escalar de V sub R por V sub S ha de ser igual a 0. Otra manera de analizarlo es las dos rectas, cuando nos las dan en forma general, la recta R que sea de la forma AX más BI más C igual a 0, la recta S de la forma menos B más AI más K igual a 0, con K perteneciente a R, por supuesto. Entonces recordamos que el vector director de la recta R era menos B, A, según su ecuación general, y el vector director de la recta S será, según su expresión general, A, B. Y efectivamente el producto escalar de ambos nos da 0. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Hallar una recta paralela y otra perpendicular a la recta R de ecuación x más 2y más 3 igual a 0, que pasen por el punto A, 3, 5. Bien, la pendiente de la recta R y la pendiente de la recta S han de ser iguales si es que queremos que las rectas R y S sean paralelas, y por lo tanto M sub R es igual a M sub S y es igual a menos 1/2, de donde la ecuación sería y menos 5 igual, la pendiente en la recta que nos dan será el coeficiente de la Y cuando está despejada la X, es decir, menos 1/2. Por lo tanto, la pendiente será menos 1/2 que multiplica a X menos la del punto A X menos 3. El 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, con lo cual nos queda 2y menos 10 igual a menos por X, menos X, y menos por menos más 3. Pasamos todo a la izquierda y nos queda la ecuación X más 2y menos 13 igual a 0. Bien, aquí tenemos la ecuación de la recta paralela a la que nos daban, pero que pasa por el punto 3, 5. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero calcular la perpendicular. Bien,
si la pendiente de la recta que nos dan en el enunciado es menos un medio, la de la nueva recta que queremos que sea perpendicular ha de ser inversa y de signo contrario, por lo tanto ha de ser 2. Y entonces la ecuación nos quedará la ecuación de una recta que pasa por el punto 3, 5 y pendiente conocida 2. O sea, y menos 5 igual a 2 que multiplica a x menos 3. Operando y pasando todo al lado de la derecha nos quedaría la ecuación 2x menos y menos 1 igual a 0. Y esta sería la ecuación de la recta perpendicular a la dada pero que pasa por el punto 3, 5, como vemos en la figura. Vamos a ver otro ejemplo que nos dice calcula k para que las rectas r, x más 2y menos 3 igual a 0 y s de ecuación x menos k por y más 4 igual a 0 sean en primer lugar paralelas y en segundo lugar perpendiculares. Bien, vamos a calcular la pendiente de la recta r, que será el coeficiente de la x cuando está despejada la y será precisamente menos un medio. Y vamos a calcular la pendiente de la recta S con el mismo criterio, y sería igual a 1 partido por K. En el primer caso, si queremos que R y S sean rectas paralelas, ambas pendientes tienen que ser iguales, es decir, menos un medio igual a 1 partido por K, despejamos K multiplicando en cruz y nos queda que K es igual a menos 2. Entonces, la recta pedida sería X menos menos 2, o sea, x más 2y más 4 igual a 0. O bien x más 2y igual a menos 4, como tenemos en la figura. En el siguiente caso queremos que las rectas R y S sean perpendiculares. Entonces, la pendiente de una de ellas, por ejemplo la de R, menos un medio, ha de ser inversa y de signo contrario a la de la otra, es decir, ha de ser 1 partido por menos 1 entre K. Bien, despejando oportunamente nos queda que K es igual a un medio, por lo tanto la ecuación sería la de 2x menos y más 8 igual a 0. Sería la ecuación de la recta perpendicular como nos indica la figura. Vamos a hablar ahora de la incidencia. Un punto P de componentes P1, P2 pertenece a una recta de ecuación ax más bi más c igual a 0 cuando las coordenadas del punto satisfacen dicha igualdad. Es decir, si sustituimos en x y en y los valores P1 y P2 del punto P, pues se verifica que a por P1 más b por P2 más c es igual a 0. Cuando un punto pertenece a una recta, se dice que R incide en P o que R pasa por P. Cuando en dos rectas R y S se verifica que tienen un punto en común, se dice que tienen un punto de intersección. Para hallar las coordenadas del punto de intersección de dos rectas, es necesario resolver el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones generales de dichas rectas. Veamos el siguiente ejemplo. Analiza si los puntos A, 3, 5 y B, 0, 1 pertenecen o no a la recta R de ecuación x más 2y menos 13 igual a 0. Bien, gráficamente se observa en la figura que el punto A sí que está situado en la recta R, mientras que el punto B no lo está. Pero analíticamente debemos de sustituir las componentes del punto A en esta ocasión en la ecuación de la recta. En vez de x ponemos el 3 del punto A y en vez de la y el 5. Por lo tanto sería 3 más 2 por 5 menos 13. Efectivamente son 3 más 10, 13 menos 13 igual a 0. Luego el punto A pertenece a R. Hacemos lo mismo con las componentes del punto B. La x del punto B 0 más 2 por la y del punto B 1 menos 13 nos sale distinto de 0. Por lo tanto, el punto B no pertenece a la recta R. Vamos a analizar este otro ejemplo, en el que nos piden hallar el punto de intersección de las rectas de ecuaciones R 2x menos y menos 1 igual a 0 y la recta S de ecuación x menos y más 1 igual a 0. Bien, si observamos gráficamente, obtenemos, como veis, el punto común
el punto P 2, 3. Bastaría con resolver el sistema de ecuaciones 2x menos y menos 1 igual a 0, x menos y más 1 igual a 0. Para ello, si restamos, obtendríamos x, las y se van, menos 2 igual a 0, con lo cual la x sería igual a 2, y despejando de la segunda nos queda que la y vale 3, y ese es el punto en común de las dos rectas. Vamos a hablar ahora de las posiciones relativas de dos rectas. Dadas dos rectas cuyas ecuaciones generales sean ax más bi más c igual a 0, a'x más b'y más c' igual a 0, para calcular su posición relativa tendremos en cuenta que, primero, si a es proporcional a a', pero distinto de la proporción de b a b', las rectas van a ser secantes y se cortan en un punto, como nos indica la figura que tenemos a la derecha. Segundo caso, si a es proporcional a a', como b es a b', pero no ocurre así con los términos independientes, es decir, eso es distinto de c a c', las rectas son paralelas y no se cortan en ningún punto, como indica la figura de la izquierda. En el tercer caso, si se cumple la proporcionalidad para los tres coeficientes, es decir, si a es igual a a', e igual a b partido b', e igual a c partido c', las rectas entonces son coincidentes, todos sus puntos son comunes y estaríamos hablando de la misma recta. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Vamos a estudiar las posiciones relativas de los siguientes pares de rectas. En primer lugar, la recta R 2x más 3y menos 1 igual a 0 y la recta S 4x más 6y menos 5 igual a 0. Observamos la proporcionalidad que existe entre sus coeficientes. 2 es a 4, como 3 es a 6, pero no se verifica la proporcionalidad entre menos 1 y menos 5, lo cual quiere decir que, como hemos indicado anteriormente, las rectas son paralelas. Ahora vamos a analizar otro caso. Las rectas x menos 2y más 3 igual a 0 y la recta s menos 2x más 4y menos 6 igual a 0. Observamos que se verifica la proporcionalidad en todos los coeficientes de la ecuación, es decir, 1 es a menos 2, como menos 2 es a 4, como 3 es a menos 6. Y entonces, como decíamos anteriormente, las rectas son coincidentes. También lo podemos observar en la gráfica. Y por último, vamos a hablar nosotros de las siguientes pares de rectas. La recta R, y igual a 2x más 1 y la recta S, y igual a 2x menos 5. Entonces observamos que la pendiente de la recta R es igual a la pendiente de la recta S, es igual a 2 y por lo tanto son rectas paralelas, como observamos también en la figura. Vamos a ver otro ejemplo. Nos preguntan, ¿son secantes las rectas x más y menos 2 igual a 0 y la recta S, x menos 2y más 4 igual a 0? En caso afirmativo, calcular el punto de corte. Bien, representamos las dos rectas gráficamente y observamos que sí va a haber un punto de corte y va a ser el A02. Vamos a ver la situación analíticamente. Los coeficientes de la x tienen la proporcionalidad 1 a 1, pero no así la tienen los coeficientes de la y, es distinto de 1 a menos 2. Por lo tanto, sí habrá un punto de corte y bastará con resolver el sistema de las dos rectas x más y igual a menos 2, x menos 2y igual a 4. Bastaría, por ejemplo, restar y nos quedaría que la y es igual a 6 entre 3, que es 2. Y sustituyendo en la x, en la primera ecuación, por ejemplo, nos sale que el punto de corte es el 0, 2. Analizamos entonces un resumen de las posiciones relativas de dos rectas en el plano. Recordamos que la forma explícita de las rectas era y igual a mx más n y para la s igual a m'x más n'. Y en la forma general las expresiones de la recta era x más bi más c igual a 0 y la de la recta s a'x más b'y más c' igual a 0.
Entonces, en el primer caso, la posición, suponiendo que sean secantes, que tienen un solo punto en común, significa que el sistema va a tener una solución única. Y las condiciones es, o bien que las pendientes sean diferentes, m distinto de m', o bien que las proporciones de los coeficientes de las ecuaciones generales, a es a A', diferente de b es a b'. Bien, vamos ahora a la posición de que sean paralelas, es decir, que no tengan ningún punto en común. Entonces, el sistema no tiene solución y se puede ver con las siguientes condiciones. O bien m es igual a m', es decir, las pendientes son iguales, pero no así las ordenadas en el origen, es decir, n distinto de n'. O bien, si nos fijáramos en la forma en la ecuación general, a es proporcional a A' como B es a B', pero distinto de C a C'. Y por último, cuando las rectas son coincidentes, que tienen infinitos puntos en común, por lo tanto, el sistema tendrá infinitas soluciones y se verifica en ambos casos que A es a A', como B es a B' y como C es a C'. O bien, que m es proporcional a m', como n lo es también a n'. Haz de rectas. El conjunto de rectas del plano que pasan por el punto P se llama haz de rectas de vértice P. Y tenemos dos posibilidades. Una, que conozcamos el punto P vértice de componentes x0 y 0. Entonces, para cada valor de m, podemos plantear la ecuación del haz de la forma y menos y sub 0 igual a m que multiplica x menos x sub 0. Y como decimos, para cada valor de m se va a obtener una recta de las que pasa por dicho punto P, es decir, una recta del haz. Supongamos otra postura y es que nos den el punto P como intersección de dos rectas, es decir, de la recta AX más BI más C igual a 0 y A'X más B'I más C' igual a 0. La ecuación del haz, entonces, la escribiremos como una combinación lineal de esas dos rectas, es decir, un número real alfa por AX más BI más C, que es la ecuación de la primera, más otro número real beta por A'X más B'I más C' igual a 0. Y para cada valor de alfa beta se va a obtener una de las rectas del haz que pasa por el punto P. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el origen y pertenece al haz de rectas de vértice P2 menos 1. Bien, establecemos gráficamente el haz de rectas de vértice el punto P2 menos 1, situamos el punto origen de coordenadas, que es el de componentes 0, 0, y uniendo obtenemos precisamente la recta buscada. Bien, vamos a ver que el haz de rectas de vértices x sub 1 y sub 1 tenía también la expresión de la forma alfa que multiplica x menos x sub 1 más beta que multiplica y menos y sub 1 igual a 0. Sustituimos x sub 1 e y sub 1 por el vértice 2 menos 1 y en x e y ponemos el punto 0, 0. Por lo tanto nos saldrá la relación alfa por menos 2 más beta por 1 igual a 0. Despejando obtenemos que beta es igual a 2 alfa. Y entonces tenemos que alfa que multiplica x menos 2 más 2 alfa en vez del beta por y más 1 igual a 0 será precisamente la que nos dé la ecuación de la recta. Si alfa ponemos que vale 1, nos quedaría x menos 2 más 2y más 2 igual a 0. Expresándola en forma más simplificada nos queda x más 2y igual a 0, que como vemos es la señalada en la gráfica. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Dadas las rectas de ecuaciones generales R, 3x más y menos 11 igual a 0 y S de ecuación general x más 2y menos 7 igual a 0, calcular el rayo del haz determinado por ellas que pase por el punto A menos 1, 2 y el vértice del haz. Bien, en primer lugar escribimos la ecuación del haz, que recordamos era una combinación lineal de las dos rectas base, es decir, un coeficiente alfa por la primera recta, 3x más y menos 11, más otro coeficiente beta por la segunda recta, x más 2y menos 7. Todo ello igual a 0. Bien, observamos gráficamente, dibujamos la primera recta, la recta 3x más y menos 11 igual a 0. Después situamos la segunda y en la
intersección de ambas nos dará precisamente el vértice, es decir, resolveremos el sistema 3x más y menos 11 igual a 0 junto con x más 2y menos 7 igual a 0. Si resolvemos ese sistema nos da el punto P32 como vértice de dicho haz. A continuación fijamos el punto A menos 1, 2 y lo que nos están pidiendo es la recta azul que pasa por el vértice del haz, será una de tantas, y además por el punto A, el de componentes menos 1, 2. Bien, pues para ello sustituimos las coordenadas del punto A en la ecuación del haz y entonces ponemos alfa por 3, la x ponemos menos 1, que es la del punto A, luego por lo tanto menos 3, más la y 2, menos 11, más beta, que multiplica la x, que es menos 1, más 2 por la y, que es 2, 4, menos 7 igual a 0, con lo cual nos queda menos 12 alfa menos 4 beta igual a 0, es decir, despejando beta será igual a menos 3 alfa. Por lo tanto, sustituyendo nos queda alfa que multiplica a 3x más y menos 11 menos 3 alfa que multiplica a x más 2y menos 7 igual a 0. Operando y dividiendo el segundo miembro entre alfa, nos va a quedar la ecuación y menos 2 igual a 0 y esa es la ecuación de la recta que nos han pedido. Hablamos ahora del haz de rectas paralelas. El haz de rectas paralelas a una recta cuya ecuación general es de la forma ax más bi más c igual a 0 es el conjunto de todas las rectas del plano que son paralelas a R. Gráficamente lo vemos en el dibujo, en donde lo único que cambia es el término independiente. Entonces toda ecuación de la forma ax más bi más una constante k, en donde k pertenece al cuerpo de los números reales y va variando, para cada valor de k obtendremos una recta paralela a la que nos dan. Vamos a ver este ejemplo mucho más laborioso. Dice hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto de intersección de las rectas R y S y es paralela a la recta T. Siendo R, la ecuación viene dada en forma paramétrica, x igual a 1 más 2t y igual menos 2 más t. S, la ecuación viene dada de la forma general, 2x menos 3y menos 5 igual a 0. Y la recta t viene dada en la ecuación segmentaria, x partido menos 2 más y partido 3 igual a 1. En primer lugar vamos a transformar la primera recta, la R, y en vez de expresarla en forma paramétrica pasaremos a la forma general. Para ello establecemos la ecuación en forma continua, que sería x menos 1 partido 2, despejando el parámetro, igual a y más 2 partido 1. Si se multiplican en cruz y se opera debidamente, nos daría x menos 2y menos 5 igual a 0, y es la recta que vemos en la gráfica. A continuación vamos a representar también la otra recta, la S, 2x menos 3y menos 5 igual 0. Y calcularemos el punto de intersección de las dos rectas de R y S. Para ello no tenemos más que resolver el sistema de las dos, x menos 2y menos 5 igual a 0, junto con 2x menos 3y menos 5 igual a 0. Se resuelve y el sistema de ecuaciones y el punto que tienen en común nos da el menos 5 menos 5, como observamos en la gráfica de nuevo. A continuación vamos a pasar la recta t a su forma general y entonces t era x partido menos 2 más y partido 3 igual a 1, reduciendo a común denominador nos quedaría 3x menos 2y igual a menos 6 y por lo tanto la ecuación general sería 3x menos 2y más 6 igual a 0. Entonces vamos a sustituir P en la ecuación de todas las rectas paralelas al punto P menos 5 menos 5. Como vemos en la figura serían rectas de la forma 3x menos 2y más k igual a 0. Sustituyendo la x y la y por las del punto P, despejamos k y nos quedaría 3 por menos 5 menos 2 por menos 5 más k igual a 0. Despejamos y k valdría 5, con lo cual la ecuación de la recta que nos piden va a ser 3x menos 2y igual a menos 5, como vemos en la gráfica de nuevo.
Vamos a comenzar ahora hablando de las distancias. En primer lugar, distancia de dos puntos. Dados los puntos A de componentes x sub 0 y sub 0 y B de componentes x sub 1 y sub 1, definimos la distancia de AB como el módulo del vector AB, que precisamente era de componentes la primera del extremo menos la primera del origen, x sub 1 menos x sub 0, la segunda del extremo menos la segunda del origen, y sub 1 menos y sub 0. Entonces observamos que el vector AB es precisamente la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos vienen indicados en la figura y miden x sub 1 menos x sub 0 e y sub 1 menos y sub 0. Por lo tanto, el módulo de AB, que es la hipotenusa según el teorema de Pitágoras, el módulo, de ese vector al cuadrado será igual a cateto x sub 1 menos x sub 0 al cuadrado más el y sub 1 menos y sub 0 al cuadrado. Bien, entonces despejamos la distancia de AB y será precisamente la raíz cuadrada de ese módulo y además la raíz cuadrada positiva por tratarse de distancias. Y será la raíz cuadrada entonces de x sub 1 menos x sub 0 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 0 al cuadrado. A continuación vamos a calcular la distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto P cuyas componentes sean x sub 1 e y sub 1 como nos indica la figura, a la recta R será la longitud del segmento perpendicular a la recta trazada desde el punto. Es decir, si la recta R es de ecuaciones ax más bi más c igual a 0, el punto P desde el cual queremos calcular la distancia, como hemos dicho, el x sub 1 y sub 1. Q sub 0 que sea un punto cualquiera de la recta x sub 0 e y sub 0. Y Q va a ser el pie de la perpendicular trazada desde el punto P a dicha recta. Por lo tanto, la distancia que hay de P a R es lo mismo que la distancia que hay de P a Q. Pero si observamos la figura, el vector Q sub 0 P es igual al Q sub 0 Q más el vector QP. Y si además multiplicamos escalarmente el vector Q sub 0 P por el vector n, que el vector n sabemos que es el perpendicular a la recta y tiene de componentes a, b, es decir, los coeficientes de la ecuación general de dicha recta, pues va a ser igual, en vez de escribir q sub 0p, escribimos la suma que hemos descrito en esta línea anterior, con lo cual sería q sub 0q por n más qp por n. Pero q sub 0q por n, como son perpendiculares, va a ser igual a 0. Por lo tanto, la distancia de P a R va a ser igual al módulo de QP y eso es igual al valor absoluto del producto escalar de Q sub 0P por N partido por el módulo de N. Es decir, sería la ecuación de la recta sustituida para el punto desde el cual queremos calcular la distancia, es decir, valor absoluto de ax sub 1 más bi sub 1 más c partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Calcula la distancia del punto P 2 menos 1 a la recta R de ecuación general 3x más 4y igual a 0. En primer lugar, ponemos la situación gráfica. Ahí tenemos la recta, la ecuación que hemos dicho, 3x más 4y igual a 0, y observamos el punto de componentes 2 menos 1. La distancia será el segmento S rojo, es decir, la perpendicular trazada desde el punto hasta la recta. Utilizamos la fórmula anterior. La distancia de P a R es igual al valor absoluto de ax sub 1 más bi sub 1 más c partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado, en donde a, b y c son los coeficientes de la recta y la x sub 1 y la y sub 1 van a ser las componentes desde el punto que queremos calcular la distancia. Por lo tanto, la distancia de P a R va a ser el valor absoluto del 3 de la recta por el 2 del punto más 4 de la recta por el menos 1 del punto. Y como no hay término independiente, pues el numerador ya lo hemos completado. Partido por la raíz cuadrada de el coeficiente de la x al cuadrado, 3 al cuadrado, más el de la y al cuadrado, más 4 al cuadrado. Y operando eso nos va a dar 2/5, además positivo, porque únicamente se admite la raíz positiva al tratarse de distancias.
En esta ocasión vamos a hablar de la distancia al origen de coordenadas. Bien, pues la distancia del punto P a la recta R decíamos que era anteriormente A por X sub 1 más B por Y sub 1 más C en valor absoluto partido por la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Pues ahora X sub 1 e Y sub 1 será el origen. Y entonces la distancia del origen a dicha recta será el valor absoluto de C partido por la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí vamos a calcular la distancia que hay del origen a la recta 3x menos 4y menos 25 igual a 0. Y entonces será dicha distancia igual al valor absoluto del término independiente, que es menos 25, partido por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Es decir, 25 partido por la raíz cuadrada de 25, que sería 5, y por lo tanto 25 entre 5 la distancia es 5, y además positiva por tratarse de una distancia. Vamos a analizar ahora la distancia entre rectas. Bien, para hallar la distancia entre dos rectas, deben de ser paralelas, se toma un punto cualquiera P de una de ellas y se calcula su distancia a la otra recta. Es decir, la distancia entre las rectas R y S de la figura será precisamente la distancia del punto P de la recta R a la recta S, o sea, en la figura el módulo del vector PM. Bien, vamos a suponer que las rectas nos vienen dadas en la ecuación general. Y entonces, la recta R sería de la forma AX más BY más C igual a 0. Y la recta R', si es paralela con la anterior, tendrá el mismo vector que la define. Y entonces sería de ecuación AX más BY más otra constante diferente, C' igual a 0. Suponemos un punto P de la recta R de componentes X sub 0 y Y sub 0, y la distancia que hay entre las dos rectas paralelas R y R' será la distancia que haya del punto P de la recta R a la recta R', y eso será el módulo de la recta sustituida en el punto P, es decir, AX sub 0 más BY sub 0 más C' partido por la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y eso ha de ser precisamente C' menos C, que será el numerador, y partido por la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Por lo tanto, la distancia que hay entre las dos rectas paralelas será el valor absoluto de la diferencia que existe entre los términos independientes partido por la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Hallar la distancia entre las rectas R dada en forma paramétrica x igual a 2 menos 3k y igual 1 más k. Y la recta S que viene dada en forma continua, x más 3 partido menos 3 igual a y más 5 partido 1. Transformamos la ecuación de la recta R despejando k y multiplicando en cruz a forma general, con lo cual nos quedará que la recta R es de la forma x más 3y menos 5 igual a 0. De análoga manera, transformamos la recta S como ecuación general multiplicando en cruz y sería x más 3y más 18 igual 0. Observamos la representación gráfica y la distancia entre las rectas R y S será precisamente la distancia que hay de un punto de la recta R a la recta S. Para ello no tendremos más que sustituir un punto de la recta R en la ecuación de la recta S y dividido entre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y entonces sería, tomando el punto de la recta R como el 5, 0, sería 5 más 0 más 18 en valor absoluto partido por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, 23 partido por la raíz de 10, y además será considerado positivo por tratarse de una distancia. Vamos a hablar ahora de la ecuación de la mediatriz. La mediatriz de un segmento es la perpendicular a dicho segmento en el punto medio. Por ejemplo, si observamos la figura, el segmento de extremos A y B, en donde A es el punto X sub 1 e Y sub 1 y B es el punto X sub 2 y sub 2, el conjunto de todos los puntos
P, X e Y tales que en las rectas que pasan por él sean perpendiculares al segmento AB y por el punto medio, pues verificarán que la distancia que hay del punto P genérico al punto A extremo del segmento es igual a la distancia que hay del punto P al punto B. Entonces, suponemos que A sea las componentes de un extremo del punto x1 e y1, P el punto genérico xy y B el extremo de componentes x2 y 2. Si establecemos la igualdad de dichas distancias, será la raíz cuadrada de componente del extremo menos componente del origen del vector. O sea, la raíz cuadrada de x menos x sub 1 al cuadrado más y menos y sub 1 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de x menos x sub 2 al cuadrado más y menos y sub 2 al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice hallar la ecuación de la mediatriz del segmento de extremos A, 2, 5 y B, 4, menos 7. Bien, observamos la figura, establecemos dicho segmento y hemos quedado que la mediatriz será la perpendicular por el punto medio. Bien, el punto medio podemos deducir que es el 3 menos 1, M, que sería la media aritmética de las componentes de A y las de B. Pero estableciendo la igualdad de distancias que hemos dicho anteriormente, sería la raíz cuadrada de x menos la del punto A menos 2 al cuadrado más y menos la del punto A menos 5 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de x menos la del punto B 4 al cuadrado más y menos 7, que es la del punto B también, elevado al cuadrado. Bien, si elevamos al cuadrado en los dos miembros, el cuadrado con la raíz se nos va. Y entonces desarrollando nos quedaría x al cuadrado menos doble producto del primero por el segundo menos 4x más 4 más y al cuadrado menos doble producto del primero por el segundo menos 10y más 25 igual, de nuevo, al cuadrado del primero, x cuadrado menos doble producto de primero por segundo menos 8x más el cuadrado del segundo más 16 más el cuadrado del primero y al cuadrado más doble producto 14y más el cuadrado del último 49. Entonces x al cuadrado e y al cuadrado se nos van porque pasando al otro miembro pasaría con lado negativo y juntando los términos semejantes nos quedará que la ecuación de la mediatriz es x menos 6y menos 9 igual a 0. Punto simétrico de un punto respecto de una recta. Dado un punto P, x sub 0 y sub 0, vamos a designar por P' el punto simétrico de P respecto de una recta R e indicaremos H el pie de la perpendicular que pasa por el punto P. Se va a cumplir que H es el punto medio de P y P'. Veamos el siguiente ejemplo. Sea P el origen de coordenadas, es decir, el punto 0, 0. Y R la recta 2x más y menos 5 igual a 0. La perpendicular a R que pasa por el punto P va a ser S y será de ecuación x menos 0 partido 2 igual a y menos 0 partido 1, puesto que 2, 1, los coeficientes de las incógnitas de la ecuación general de R van a ser las componentes del vector perpendicular a la recta. Entonces, si multiplicamos en cruz, nos queda x menos 2y igual a 0. El punto H lo vamos a calcular, por tanto, como intersección de las dos rectas, de R y de S. Es decir, no tendremos más que resolver el sistema 2x más y menos 5 igual a 0 junto con la recta, la otra ecuación de la recta S, que es x menos 2y igual a 0, en donde nos sale el punto H intersección de ambas, que va a ser el punto 2, 1. Por lo tanto, recordando que el punto H va a ser precisamente la media aritmética de los extremos de P y del P', que es el que nosotros queremos calcular, pues
como h decimos es el punto medio, será las componentes 0 más la x del p' partido por 2, 0 más la y del p' partido por 2. Y eso ha de ser igual al 2, 1, que son las componentes de h. Igualamos primera componente a primera, segunda a segunda, y entonces tenemos que x partido 2 es igual a 2 y que y partido 2 es igual a 1. Despejando obtenemos las componentes del p', que son 4 y 2. Hablaremos ahora de las ecuaciones de las bisectrices de un ángulo. Bien, bisectriz de un ángulo es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de las rectas que forman el ángulo. Si observamos en la figura, las rectas son las coloreadas en verde y entonces todos los puntos P de la forma X, Y han de ser equidistantes tanto de la recta R como de la recta S. Por lo tanto, la distancia de P a R ha de ser igual a la distancia de P a S. Bien, suponemos que la ecuación de la recta R en forma general sea A sub 1x más B sub 1y más C sub 1 igual a 0. Y la de la recta S de la forma A sub 2x más B sub 2y más C sub 2 igual a 0. Y P que sea un punto genérico de la bisectriz, un punto X e Y. Si establecemos que las distancias son iguales, vamos a establecer precisamente que el valor absoluto de A sub 1x más B sub 1y más C sub 1 partido por la raíz cuadrada de A sub 1 cuadrado más B sub 1 cuadrado sea igual al valor absoluto de A sub 2x más B sub 2y más C sub 2 partido por la raíz cuadrada de A sub 2 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo, que dice hallar las ecuaciones de las bisectrices de los ángulos que determinan las rectas R de ecuación general 3x menos 4y más 5 igual a 0 y S de ecuación general 6x más 8y más 1 igual a 0. En primer lugar representamos la recta R, en segundo lugar representamos la recta S. Establecemos entonces la ecuación que hemos visto anteriormente, valor absoluto de 3x menos 4y más 5 partido por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado ha de ser igual al valor absoluto de 6x más 8y más 1 partido por la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Si multiplicamos en cruz, obtenemos que vamos a tener dos soluciones, porque al tener valor absoluto vamos a considerar en una de las ocasiones la igualdad con el signo positivo y en la otra la igualdad con el signo negativo, pero solamente en uno de los lados. Por lo tanto, tendremos 10 que multiplica a 3x menos 4y más 5 igual a 5 que multiplica a 6x más 8y más 1. Simplificando entre 5 nos queda 2 que multiplica a 3x menos 4y más 5 igual a 6x más 8y más 1. Quitando paréntesis quedará 6x menos 8y más 10 igual a 6x más 8y más 1. Por lo tanto, menos 16y más 9 igual a 0. Y esta sería la ecuación de la primera bisectriz. A continuación, pero igualando con el signo menos, sería 10 que multiplica a 3x menos 4y más 5 igual a menos 5 que multiplica a 6x más 8y más 1. Simplificando entre 5 nos quedaría 2 que multiplica a 3x menos 4y más 5 igual a menos 6x menos 8y menos 1. Operando resulta 6x menos 8y más 10 igual a menos 6x menos 8y menos 1. Pasando todo, por ejemplo, hacia la izquierda, nos quedaría 12x más 11 igual a 0, ya que el más 8y y el menos 8y se iría. Y obtenemos la ecuación de la segunda bisectriz. Vamos a poner un resumen de los puntos notables de un triángulo. Tenemos en primer lugar el ortocentro, que será el punto de corte de las tres alturas del triángulo. Después analizaremos el baricentro, que es el punto de corte de las tres medianas de un triángulo, es decir, el centro de gravedad del triángulo, y por tanto sus componentes serán un tercio de la suma de las componentes de los vértices de ese triángulo, un tercio de las componentes de A más B más C. El circuncentro, que será el punto de corte de las mediatrices de los tres lados,
y coincide con el centro de la circunferencia circunscrita. Y por último, el incentro, que es el punto de corte de las tres bisectrices de un triángulo, y el incentro equidista de los tres lados del triángulo. Veamos el siguiente ejemplo. Hallar el baricentro del triángulo de vértices A, 0, 0, B, 4, 0 y C, el 1, 3. Observamos en la figura los tres vértices del triángulo, el A en el origen, el B, el 4, 0 y el C, el 1, 3. Seguidamente vamos a calcular los puntos medios de los lados del triángulo. Por ejemplo, el punto M será la media aritmética de los extremos B y C, es decir, 4 más 1 partido por 2, 0 más 3 partido por 2. Y eso es igual a 5 medios, 3 medios, como podemos observar en la figura. El punto P será la media aritmética de las componentes del punto A y del B, es decir, 0 más 4 partido por 2 y 0 más 0 partido por 2. Por lo tanto, las componentes del punto P son 2, 0. Entonces, la mediana AM tendrá como vector director el 5, 3 o el 5 medios, 3 medios, pero se puede poner un vector un poquito más grande como vector director para no trabajar con números fraccionarios. Entonces, la recta AM será x menos un punto, por ejemplo el 0, partido por primera componente del vector 5, igual a y menos 0, partido por la segunda componente del vector, que es 3. Multiplicando en cruz, nos queda que la ecuación de la mediana AM es 3x menos 5y igual a 0. Bien, a continuación vamos a hacer la ecuación de la mediana CP. Vemos que el vector director va a ser el 1 menos 3 y entonces sería CP igual. Aprovechamos el punto C y el vector director el 1 menos 3, o sea que sería la ecuación x menos 1 partido 1 igual a y menos 3 partido menos 3. Multiplicando en cruz y ordenando obtenemos que la ecuación de la mediana CP será 3x más 6y menos, 3x más y menos 6 igual a 0. Bien, entonces el punto G va a ser la intersección de esas dos medianas y para ello no tendremos más que resolver el sistema de ecuaciones 3x menos 5y igual a 0 junto con 3x más y menos 6 igual a 0. Con lo cual nos da que 6y menos 6 es igual a 0, de donde la y vale 1 y la x es igual a 5 tercios. También se podía haber obtenido con la expresión que hemos dado, que era la media aritmética de los tres vértices, es decir, era un tercio de las componentes de A más las de B más las de C. Por lo tanto, la primera sería la primera componente de A, 0, más la primera de B, 4, más la primera de C, 1, partido por 3, y eso da 5 tercios. Y la segunda sería la segunda componente de A, 0, más la segunda de B, 0, más la segunda de C, 3 partido por 3, y la segunda componente nos daría 1. Por lo tanto, decimos que el baricentro es el punto de componentes 5 tercios, 1, como vemos en la figura. En el ejemplo siguiente vamos a hallar el circuncentro del triángulo de vértices A01, B40 y C33. Recordamos que el circuncentro era el punto de corte de las mediatrices de los tres lados. Para ello vamos a calcular el punto medio del BC, que es el M, y cuyas componentes serán la media aritmética de las primeras y de las segundas. Por lo tanto, la 4 de B más las 3 de C partido por 2, 0 de B más 3 de C partido por 2. Y eso nos da que el punto M es el de componentes 7 medios, 3 medios. A continuación, hallamos el punto P, punto medio del segmento AB, en donde calcularemos la media aritmética y sería el punto P igual a 0 más 4 partido 2, 1 más 0 partido 2. Por lo tanto, las componentes del punto P son 2, 1 medio. A continuación vamos a calcular la ecuación de la mediatriz BC. Y vamos a ver si observamos
que el vector director de dicha mediatriz, el U, será perpendicular al BC, cuyas componentes, por cierto, son las del extremo C menos las del origen, es decir, 3 menos 4 menos 1, 3 menos 0, 3. Por lo tanto, las componentes del vector U, que es perpendicular a S, serán 3, 1, para que el producto escalar sea 0. Entonces, la ecuación de la mediatriz escrita en su forma continua sería x menos la x del punto M, que es 7 medios, partido por la primera componente del vector director, que es 3, igual a y menos 3 medios, partido por la segunda componente del vector director, que es 1. Multiplicando en cruz y operando quitando denominadores, nos queda la ecuación de la mediatriz x menos 3y más 1 igual 0. De manera análoga vamos a calcular la mediatriz del lado AB. Para ello consideraremos su vector director V, que ha de ser perpendicular al AB. Por cierto, el AB serán las componentes del extremo B menos las del origen A, es decir, 4 menos 0, 4 y 0 menos 1, menos 1, lo cual nos da a poder concluir que el vector V es el de componentes 1, 4, puesto que el producto escalar del 4 menos 1 por el 1, 4 nos tiene que dar 0. Bien, pues considerando el punto P, punto por donde ha de pasar la mediatriz, y las componentes del vector director, las que acabamos de calcular, obtenemos que la ecuación de la mediatriz AB será en su forma continua x menos la del punto, que es 2, partido primera componente del vector, que es 1, igual a y menos la del punto, que es 1 medio, partido la segunda componente del vector director, que es 4. Bien, multiplicando en cruz y quitando denominadores, nos queda la ecuación en forma general 8x menos 2y menos 15 igual a 0. Y para hallar el circuncentro bastaría con resolver el sistema de estas dos mediatrices, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, es decir, el sistema x menos 3y más 1 igual 0, junto con 8x menos 2y menos 15 igual a 0. Tenemos el gusto de resolverlo y nos queda que la x es igual a 47 partido 22 y la y igual a 23 partido 22. Por lo tanto, las componentes del punto que nos han pedido son 47 22avos, 23 22avos. En el siguiente ejemplo vamos a hallar el ortocentro del triángulo de vértices A00, B40 y C13. Para ello vamos a calcular en primer lugar la altura que pasa por el vértice C. Bien, para ello vamos a observar el vector director U, que ha de ser perpendicular al vector AB, obtenido como las coordenadas del extremo menos las del origen, es decir, 4 menos 0, 0 menos 0, 4, 0. Por lo tanto, las componentes del vector U serían de la forma 0, 1. Podríamos haber dicho que el 0, 4, pero como es un vector director, pues escogeremos los números más pequeños. Entonces, la ecuación de la altura que pasa por el vértice C ha de ser igual a x menos la del punto C, que es 1, partido por la primera componente del vector director, que es 0, igual a y menos la componente del punto C, que es 3, partido por la segunda componente del vector director, que es 1. Si multiplicáis en cruz, tenemos la ecuación de la forma x igual 1. A continuación vamos a hacer de manera análoga el cálculo de la ecuación de la altura que pasa por A. Para ello vamos a considerar y llamar vector director de dicha altura V, que por cierto ha de ser perpendicular al lado BC, y el BC se obtiene como las componentes del punto C menos las del B, es decir, 1 menos 4, que es menos 3, y 3 menos 0, que es 3. Por lo tanto, podemos asegurar que el vector V tiene de componentes 1, 1. Por lo tanto, la ecuación en forma continua de la altura que pasa por el vértice A será x menos el punto A, menos la x del punto A, perdón, o sea, x menos 0 partido primera componente del vector director, que es 1, igual a y menos 0 partido 1. Si multiplicamos en cruz, obtenemos la otra altura, que es y igual x, como vemos en la figura. Entonces, si llamamos
h mayúscula al punto de intersección de las dos alturas, obtendremos precisamente el ortocentro de dicho triángulo, que es lo que nos piden. Es decir, bastará con resolver el sistema x igual a 1, y igual a x, con lo cual obtenemos que si la x vale 1, la y vale 1, y entonces las componentes del ortocentro h son 1, 1. En este ejercicio vamos a hallar la ecuación de la bisectriz de las rectas AB y AC del triángulo de la figura. Calculamos las ecuaciones de las rectas. El lado AB se puede establecer la ecuación en forma continua de una recta que pasa por dos puntos y se obtiene que es de la forma general x menos y más 2 igual 0. El lado AC se trabaja de la misma manera y se obtiene que es la recta de ecuación 5y menos 5 igual a 0. Recordando que las ecuaciones de las bisectrices venían dadas de la forma valor absoluto de a sub 1 x más b sub 1 y más c sub 1 partido por la raíz cuadrada de a sub 1 cuadrado más b sub 1 cuadrado igual al valor absoluto de a sub 2x más b sub 2y más c sub 2 partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado, en nuestro caso podríamos poner que x menos y más 2 partido por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado es igual, por un lado, a 5y menos 5 partido por la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces, operando, nos quedaría x menos y más 2 partido por la raíz cuadrada de 2 igual a 5y menos 5 partido por 5. Se multiplica en cruz y quedará 5x menos 5y más 10 igual a 5 raíz de 2 por y menos 5 raíz de 2. Por lo tanto, una de las ecuaciones será 5x menos paréntesis 5 más 5 raíz de 2 por y más 10 más 5 raíz de 2 igual a 0. Bien, la otra ecuación la obtendríamos de utilizar la igualdad pero con signo negativo, y se obtendría la ecuación menos 0,99513 por x más 0,9854 por y igual a menos 1,59612. Con lo cual, si resolvemos el sistema formado por las ecuaciones de esas dos bisectrices, obtenemos el incentro, que sería el punto 1,8,2,1. En este caso vamos a hallar el área del triángulo. Vamos a recordar para ello la fórmula del área del triángulo, que era base por altura partido por 2. Y entonces nos dicen que hallemos el área del triángulo del que conocemos los vértices A menos 1, 1, B 2, 4 y C 4, 1. Bien, representamos en la figura el triángulo dicho y miramos la base del triángulo. Vamos a considerar que la base es la distancia entre los puntos A y C. Por lo tanto, el vector AC será el 5, 0, calculando las componentes del punto C menos las del A. El módulo del vector AC será precisamente la base de ese triángulo, es decir, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 0 al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de AC es igual a la raíz de 25, es decir, a 5 unidades. Para calcular la altura. Bien, para calcular la altura elegimos uno de los puntos. Por ejemplo, elegimos el punto A, que va a ser el menos 1, 1. Y establecemos la ecuación de la recta que pasa por ese punto y vector en director el AC. Entonces sería el x más 1 partido 5 igual a y menos 1 partido 0. Por lo tanto, 5y menos 5 igual a 0 sería la ecuación de la altura. Aplicamos después la distancia que hay de un vértice B, 2, 4 a la recta del lado AC. Es decir, a la recta de ecuación 5y menos 5 igual a 0. Y sería la distancia de P a R igual al valor absoluto de AX sub 0 más BY sub 0 más C partido la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado, que en nuestro caso sería la ecuación de la recta es como 0 por X más 5 por Y menos 5. Y el punto hemos quedado el X sub 0 e Y sub 0, que era el punto B, el 2, 4. Por lo tanto, quedaría, valor absoluto de
0 por 2 más 5 por 4 menos 5 partido la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, igual a 15 partido por la raíz de 25, y esa es la altura. 15 entre 5, es decir, 3 unidades. Por lo tanto, el área va a ser la base por la altura, 5 por 3 partido por 2, es decir, 15 medios de unidades cuadradas.